El estudio bíblico, amados hermanos, de hoy se titula Jesucristo exaltado. Jesucristo exaltado. Y el texto clave que hoy vamos a ver se encuentra en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, del verso 9 en adelante. Y hay palabras que vamos a ver detallada y minuciosamente, porque Cristo fue exaltado por Dios su Padre de una manera inefable, que no hay palabras para poder expresar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, quizás la versión va a ser un poco distinta, pero lo que va a reflejar la palabra es el mismo punto. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Todo es así. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Si lee el primer párrafo del versículo 9, dice, por eso Dios lo exaltó, está dando que Cristo hizo algo antes, por lo cual Dios lo exalta. Porque dice, por eso Dios lo exaltó hasta los sumos. Para poder entender eso, le voy a leer desde el versículo 5 del mismo capítulo 2. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, Cristo Jesús, por haberse negado y no haber considerado su gloria a estar al nivel de Dios, sino que Él dijo, yo me voy a hacer hombre, me voy a humanizar, y estando en la condición de hombre me voy a humillar y voy a dar mi vida en obediencia al Padre. Y por esa obediencia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y este versículo clave que leímos del versículo 9 lo vamos a ver minuciosamente, porque dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Quizás no es una palabra conocida. ¿Qué significa exaltar hasta lo sumo? Porque no es una palabra común. Exaltar hasta los sumos. Vamos a ver primero qué significa exaltar. Exaltar quiere decir elevar a alguien o algo a una posición más elevada. Nuestra hermana Mireia bajó y le dio miedo bajar porque estaba media mareada, le tuve que ayudar. Y bajó de una posición más elevada. Exaltar se refiere a eso, cuando uno toma a una persona y lo pone en una posición más elevada.
Eso es exaltar. Y la palabra hasta los sumos, o hasta lo sumo, en griego es uperupso. ¿Qué significará eso? La palabra uperupso se divide en dos, que es upe, que es sobre, y upso, que es levantar. Entonces la palabra hasta los sumos quiere decir, es una exaltación a una posición más elevada que cualquier otra posición que pueda haber. Es decir, es una posición de honor y gloria que está por sobre todo. No hay otra posición más elevada que es esa. Entonces cuando dice la palabra, por lo que padeció Cristo en la cruz, en obediencia a Dios el Padre, Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo más alto y elevado, y le dio honor y gloria que ninguna otra creación o otra criatura pueda tener, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso leemos el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Nombre que está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, Jesús está por sobre todo lo que está en el cielo, sobre todo lo que está en la tierra y sobre todo lo que está debajo de la tierra. Eso quiere decir, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su obediencia, por su humillación. Porque la palabra dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, se está refiriendo a Jesús, que se hizo hombre, se está haciendo un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, Jesús está sobre todo. Cristo exaltado. Mediten eso. La magnitud que tiene nuestro Señor. Por eso, ayer veíamos esto en el estudio bíblico que teníamos en clases, que los primeros creyentes, los discípulos y todos los creyentes siempre tenían problemas con los reyes y emperadores, porque los reyes y emperadores se consideraban Señor, llegaban a tal punto de considerarse Dios. Entonces cuando los cristianos entienden de que Jesús es Cristo y Señor, no se humillan ante nada más que solamente Cristo. Entonces, cuando los creyentes empiezan a decir Jesús es el Señor, los emperadores de aquellos días que se creían Señor y Dios, los emperadores y reyes de aquellos días que se consideraban Señor y dioses, al escuchar a los creyentes que tenían un Señor que no era el emperador sino que era Cristo, y aparte que para ellos estaba muerto, pero los creyentes sabían que había resucitado, no les caía muy bien. Cuando Jesús fue crucificado y Dios lo exalta, ocurren tres cosas importantes. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, ocurrieron tres cosas importantes. Número 1, está en Colosenses capítulo 2, verso 14. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz.
Imaginémonos, amados hermanos, que en nuestro caminar, en nuestra vida, cada cosa que hicimos antes de conocer a Cristo estaba anotada en un acta. Todas nuestras ofensas, todas nuestras transgresiones, nuestros pecados, estaban todas anotadas. Imaginémonos que esta es mi acta de pecado por no considerar a Dios en mi vida. Y todo esto era prueba de que yo era transgresor de la ley y transgresor de Cristo y de Dios. Entonces, cuando viene Cristo y murió en la cruz, dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, contra usted. ¿Qué significa anular? Significa quitar, eliminar. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, todas las pruebas que habían contra sus ofensas que hizo contra Dios, Cristo las eliminó. Por eso, cuando un creyente entiende esto, rebosa de gratitud. Porque ve que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz borró sus pecados. 2. Cristo al morir en la cruz venció a toda potestad espiritual. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. No sé cómo le dirán los nombres. El diablo. Y tenemos un enemigo. También tenemos el enemigo en nuestra carne y el mundo que nos rodea. Pero dice que Jesús en la cruz, al morir, venció a toda potestad espiritual. Está en Colosenses, mismo capítulo 2, verso 15. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y quiero decirle algo importante. Los creyentes, la gran mayoría, yo diría más del 50%, cuando hablan de Satanás o de demonios y potestades, muchas veces les produce miedo y temor. Yo era uno de esos. Que cuando escuchaba de que hay un demonio, o buscaba al Señor en ayuno, en oración, y venían las potestades en la noche y no dejaban dormir, me daba miedo. Pero cuando leí este versículo, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, amado hermano, venció a toda potestad espiritual, desde Satanás para abajo. Así es, Señor. Y debe tener esa convicción, que al Dios que usted sirve y Cristo Jesús está por sobre toda potestad. Y usted está sirviendo a Cristo Jesús. Entonces, cuando Satanás se levante las huestes malignas, usted tenga la convicción que Cristo ya lo venció en la cruz. Y Satanás no se cansa de molestar a los cristianos, porque no le gusta que hijo de Dios alaben y honren su nombre. Entonces, desde hoy, amados hermanos, guárdese esto en su corazón y su mente, de que Cristo Jesús venció a todo principado, a toda hueste espiritual en la cruz. Y tenga esa convicción firme y no le tenga más miedo a Satanás, porque está vencido. Dice que y lo hirió Cristo, lo pisó. ¿Cuánto creen eso? Créalo, está en su palabra. Entonces, número 1, Cristo borró y eliminó todo lo que estaba anotado de nuestras ofensas a Dios. 2, venció a toda potestad espiritual. Y 3, tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra.
Esto me encanta. Yo me deleito y me gozo en esto. En Mateo capítulo 28, cuando Jesús muere, lo crucifican y lo van a dejar a la tumba. Pasan los 3 días y dice el libro de Mateo, capítulo 28, que llega María Magdalena y la otra María. Y van a ver a Jesús y no lo ven. Y se ponen tristes, lloran y se aparece un ángel. Y dice, ¿por qué lloran? Si aquel que se fue va a volver. Y ellos van gozosas a contarle a los demás discípulos, a los apóstoles. Y cuando van en ese trayecto, imaginémonos, pongámonos en el contexto, cuando salen de la tumba, van caminando las dos gozosas de haber visto un ángel y que le habla, le dice, aquel que murió va a volver, porque resucitó. Se le aparece Jesús mismo. Y les dice, vayan a decirle a mis hermanos que vayan a Galilea, porque allá yo me voy a juntar con ustedes. Entonces, estas 2 mujeres, Dios usa a las mujeres, gloria a Dios. Imagínense, fueron las primeras en ver a Jesús resucitado, no fue un hombre, una mujer. Y Jesús les dijo, vayan a decirle a mis hermanos, a sus hermanos, vayan a decirle que vayan a tal lugar porque yo me voy a juntar con ustedes. Van los apóstoles al lugar que le indica Jesús y se aparece Jesús y les dice, Jesús se acercó, Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo me imagino estando ahí y que Jesús me diga eso. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo me imagino que esa palabra que Jesús le dijo a sus discípulos le impactó de tal manera, porque algunos dudaban todavía, porque no habían visto a Jesús resucitado. Y cuando María le dice, Jesús resucitó, y nos dijo que vengamos para acá porque se va a aparecer. Algunos, dice Mateo, que iban dudando. Y cuando se aparece Jesús glorificado, les dice, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así es. Autoridad, en algunas versiones dice potestad, quiere decir dominio, poder. Gloria a Dios. Entonces, estos 3 acontecimientos pasaron de que Jesús murió en la cruz. 1, borró nuestros pecados. 2, venció toda potestad espiritual. Y 3, Dios le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ese es el Señor que usted le sirve hoy. Ese es el Cristo por el cual usted rindió su vida y hoy le está sirviendo. Por eso la palabra dice, ¿a quién hemos de temer si Dios es por nosotros? Amén. ¿A quién iremos de temer al yo saber esto de Cristo Jesús? Andamos confiados. Porque dice que el que persevera en su pensamiento en las cosas de Dios, dice que Dios lo guardará en completa paz. Hay misioneros que se van a los lugares más peligrosos. ¿Y ustedes creen que van con temor? Esta honra y autoridad que Dios le ha dado a Cristo Jesús por su muerte en la cruz es permanente. Es permanente, permanece para siempre. Como dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 14.
y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Hoy en día, amados hermanos, por medio de la historia vemos que muchos reinos, por muy poderosos que sean, han sido derrotados. Pongamos un ejemplo cuando se levantó Hitler, que igual se consideraba Dios. Tenía tal poder ese hombre que todo le tenía y mató a cuantos judíos. Pero el reino de Cristo Jesús es permanente. Recuerdo cuando estaban los apóstoles y Jesús ya no estaba. Y lo apresan porque hablaban en el nombre de Jesús como Señor. Y lo toman los fariseos y les dicen: no vuelvan a hablar más en ese nombre. Y se levanta un hombre que era del Sanedrín, que tenía autoridad, era un líder de los fariseos. Y les dice: tiempo atrás se levantó un hombre que tenía seguidores. Después se levantó otro más y tenía seguidores y perecieron porque no era realmente un elegido por Dios. Así que estos hombres que siguen a Jesús, déjenlo tranquilos. Porque si Jesús no es realmente el elegido por Dios, si no es el Hijo de Dios, todos los que lo siguen van a perecer tal como han perecido los demás. Porque les dijo: no vaya a ser que estemos luchando con el mismo Dios. Y han pasado 2000 años. Y su dominio y su poder van de generación en generación. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Cristo poderoso. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11 al 13 dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Imaginémonos a Juan viendo esta visión en el cielo, a millares de personas, de ángeles, y todos ellos cantaban a una sola voz, que decía: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Recuerdan un estudio que pasamos tiempo atrás, en que yo les dije que mientras más buscamos la palabra, más vamos a conocer a Jesús? Y cada uno de nosotros va a tener una experiencia personal que Dios a usted le va a hacer crecer mediante usted escudriña la palabra de Dios. Porque solo en Cristo, amado hermano, amada hermana, escuchemos esto: solo en Cristo estaremos completos. Solamente en Él. No hay cosa creada por hombres que nos va a hacer estar completos que no sea en Cristo Jesús. Un predicador conocido decía: Cristo es lo único que tenemos. Porque cuenta él que llegó un joven y le dijo: muy buena su predicación, tiene toda la razón, en Cristo lo tenemos todo. Y él le dijo: no, Cristo es lo único que tenemos. Y cuando sabemos eso, que Cristo es lo único que tenemos,
y solamente en Él vamos a estar completos, usted va a ser como un árbol de palmera. El árbol de palmera tiene la particularidad de que cuando vienen vientos, lluvias, la copa puede estar tocando el piso, pero vuelve a pararse. La Biblia habla del árbol de palmera. Y aquellos que están en Cristo Jesús y saben ahora que Cristo Jesús lo que hizo en la cruz, borró nuestros pecados, Dios le dio toda autoridad sobre los demonios, potestades, y 3, que tiene toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Usted, amado hermano, va a tener tal seguridad en lo que Cristo es en usted, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para terminar, amado hermano, dice en Colosenses capítulo 2, verso 10. De modo que ustedes, de modo que nosotros, dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Aquellos que buscan otra cosa que no sea Cristo siempre estarán incompletos. Diga eso. Cuando busque otra cosa que no sea Cristo, voy a estar insatisfecho e incompleto. Pero desde el momento en que yo me centre en conocer a Cristo y buscar a Cristo y reflejar a Cristo en mi vida, voy a estar completo y lleno. Tenemos un Cristo de poder. Tenemos un Cristo de poder. Dios bendiga este estudio bíblico. Amén. Cortito, resumido, pero poderoso. Porque cada vez que se habla de Cristo, es edificante. Ahora cuando se levante Satanás y esté ahí en la lucha, usted dígale, ya estoy vencido. Estoy vencido. La buen chileno no tiene brillo. Dígale. En otro estudio vamos a ver la potestad y autoridad que Dios le dio a la iglesia. Porque es un tema largo que ahora no. Pero dice que todo lo entregó bajo sus pies. Ahí se lo entregó. Toda la autoridad que tiene Cristo dice que se la entregó a la iglesia. Y eso lo vamos a ver en otro estudio. Dios bendiga este estudio, hermanos y hermanas. Dios bendiga a su iglesia. Sigamos confiando y reflejando a Cristo. Pongámonos en pie para dar gracias a Dios por su palabra. Amado Dios, te damos gracias. Bendice a cada hermana, hermano. Bendice a estos niños, Señor, que muchas veces andan corriendo y jugando, amado Dios. Pero yo sé que tú estás feliz de que haya niños en tu iglesia, Señor. Estás gozoso cuando ves a tu iglesia, juventud, niños, Señor. Y más especial cuando queremos conocerte a ti, Cristo Jesús. Padre, te pedimos que cada día nos guíes para conocer más a Cristo. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida diaria para poder ser luz y sal y para que las personas puedan conocer tu amor y bondad. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no vamos a poder hacerlo. Necesitamos de tu ayuda y de tu gracia en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo.